Vamos a la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo, vamos a leer el verso 3. Verso 15, y de ahí vamos a ir al 4, versos 6 al 8, al 7, perdón. Vamos a tratar de compartir algo hoy que creo que es útil y necesario para la iglesia. Así que le vamos a pedir totalmente su atención. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice: para si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? Que es la iglesia, ¿no? Del Dios viviente. Y esta iglesia, ¿qué es? Es columna y baluarte de la verdad. Ok, vamos al 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, o sea, son más cosas, nada más hablé de esta porque es la que quiero hablar. Y dice: si esto enseñas, ¿a quién? Ok, está hablando a la iglesia. Serás ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido, lleno, satisfecho, alimentado. ¿Con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Verso 7, todos: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y luego dice que ejercítate para la piedad. Padre, en esta mañana te necesitamos, eres indispensable. Sin ti no podemos, es por ti que estamos. Señor, yo hablo por fuera, pero tú hablas por dentro. Yo hablo a la carne, pero tú le hablas al espíritu. Y en esta mañana hay una necesidad de tu palabra, hay hambre y hay sed de tu palabra. Y oro para que en esta mañana tu palabra sea compartida de tal manera que tu pueblo la reciba y que sea alimento para ellos, y que por medio de ella ellos crezcan en fe. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Toma tu lugar, agarra tu Biblia, porque vamos a déjeme hablarle acerca un poco de los contrastes de la iglesia. Los contrastes de la iglesia. Nosotros sabemos que a todo lugar donde uno va, hay instrucciones acerca de la conducta y del comportamiento que debe de haber. Si usted va al IMSS, en el IMSS se le dice qué es lo que usted debe de hacer. Todo el mundo sabe que tiene que sacar una ficha, tomar un turno, esperar que se le llame, entrar, ir por donde se le indique, caminar donde se le indica, sentarse donde se le indica, esperar, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted va a un restaurante, usted sabe lo que usted debe de hacer, y así consecuentemente. Pero hay un problema a veces en la iglesia, porque en la iglesia las personas vienen a la iglesia y no siempre se les enseña qué es lo que deben de hacer, o cómo es que deben de actuar, o cómo es que deben de comportarse. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay personas que vienen por una sola ocasión, otros vienen una semana, otros vienen solo un mes, otros vienen solo 3, 4 meses, etcétera. Entonces, de parte del pastor hay una necesidad que le apremia, y esta es de enseñarle a la congregación cómo es que se deben comportar y cómo es que se deben de conducir en la casa del Señor. No en su casa, en la casa del Señor, en la iglesia. Yo como pastor estoy limitado a decirle qué hacer en cuanto a la casa de Dios. Mi autoridad, por así decirlo, si hay alguna que yo tenga, y obviamente ella responde solo a la predicación de la palabra, pero ella está limitada en cuanto a las cosas de Dios. Si usted es un hombre que golpea a su esposa, pues es un asunto suyo y yo no me debo de meter, al menos que usted me involucre, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero vemos que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, estaba esperando ir a verlo, estaba esperando ir a compartirles, y le dijo que por si tarda, que Timoteo necesitaba saber esto, y era que cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y que ella es columna y baluarte de la verdad. 3 cosas importantísimas. 1, cómo conducirnos. 2, lo que la casa de Dios es. ¿Qué es la casa de Dios? Es la casa del Dios viviente, y ella es que columna y baluarte de la verdad. Y vimos que sí, esto es necesario que lo enseñemos. Ahora, en la iglesia, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, Juan recibe una revelación por medio de Jesucristo y le muestra la condición de 7 iglesias. Y yo creo que todos estamos al tanto y conocemos la condición de cada una de las 7 iglesias. Y vemos que de las 7 habían 5 que estaban muy mal. Estaban muy mal por las prácticas, por los desacatos a la palabra y por la tolerancia a cosas que a Dios no le agradan. Y vemos que una 6ª pues estaba más o menos, estaba como en un proceso, pero pues también estaba un poco mal, aunque también estaba un poco bien. Pero vemos una que estaba muy bien y que estaba siguiendo la doctrina de Cristo y que estaba siguiendo la ordenanza de Dios y que estaban haciendo lo que Dios les mandaba. Y cuando vemos la iglesia en Corinto, donde había inmoralidad sexual, donde un hijo se había metido con la mujer de su padre, donde había niños carnales, donde había división, disensión, pleitos, iras, contiendas, donde había sacrificio a ídolos y comían comida sacrificada a ídolos, y donde había orgullo y arrogancia y soberbia, de tal manera que todos buscaban o procuraban buscar y tener los dones más grandes o más mayores o más sobresalientes. Y es en esta iglesia donde el apóstol Pablo enseña qué es lo que se debe de hacer y cómo es que se debe de conducir la gente, y qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios demanda. Y estudiando yo esto, me di cuenta de una cosa. Hay veces que las personas que vienen a la iglesia son una cosa y las personas que vienen a Cristo son otras. No todas las personas que están en la iglesia son de Cristo. Y esto no tiene que ver con Cristo, porque Cristo da la oportunidad a toda persona. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no es para unos, es para todos. Pero por el hecho de usted estar en la iglesia, esto no lo hace salvo. Esto no lo hace un hijo de Dios. Esto no lo hace un cristiano. El hecho de que una persona asista a una congregación no lo hace un hermano, aunque lo llamen hermano y aunque se involucre con los hermanos. No lo hace un hermano, no lo hace un cristiano, no lo hace un creyente. Lo hace un oyente, lo hace un simpatizante, alguien que está en el evangelio, pero que el evangelio no está en ellos. Y escribí una frase estando yo en camino, y yo dije, y déjeme y se la leo porque creo que es muy relativa y muy importante. Y yo puse: el evangelio de hoy es el mismo evangelio de todos los tiempos, y ha servido y sirve aún para uniformar a todos los que han recibido, dice, a todos los que lo han recibido en palabra, en conducta y en fe. Por eso, cuando una persona afronta momentos difíciles en su vida, esto es una prueba y es una oportunidad para evidenciar qué es lo que tiene adentro. Si una persona solo viene a la iglesia, pero no tiene a Cristo en su corazón,
pero no se ha entregado al Señor. Cuando afronta un problema, busca una manera secular de afrontar ese problema. Busca una salida y un escape que no tenga que ver con Dios. Pero cuando una persona ha recibido a Jesús en su corazón y tiene el Evangelio adentro de él, vive el Evangelio, entonces tal persona, cuando afronta un problema, rápidamente acude a Dios, porque sabe y conoce que Dios es quien tiene el poder para hacer lo que la persona necesita que haga. Y esto también va en cuanto a nuestra conducta. Esto también va en cuanto a nuestro proceder, en nuestro andar. Y quiero llevarlos prontito, darle un pequeño giro a esto, a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y yo sé que a nadie le gusta que lo desechen, y yo sé que a nadie le gusta que lo descarten, y yo sé que a nadie le gusta que lo desaprueben, pero sí es importante saber algo. O sea, no porque alguien le llame hermano quiere decir que usted es cristiano. Por favor, no se equivoque. Eso no lo hace cristiano. No porque usted venga a la congregación lo hace cristiano. Por esto es que en ocasiones vemos, hay personas que las ven en una iglesia cristiana y luego los ven en un antro, en un disco o en una fiesta bailando y tomando y fumando, y luego dicen: oiga, pastor, ¿por qué el hermano? No, es que no es hermano, porque un hermano no hace este tipo de cosas, y estos comportamientos son ajenos a la vida de una persona espiritual. ¿Sí estamos aquí? Así de que no se deje engañar. No porque alguien diga que es cristiano, usted lo ve por ahí haciendo barbaridades. No. Es más, ni le dé espacio. Ok, dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios ¿de qué? De paso santifique. ¿Por qué? Note, por completo. El ser humano, para ser completo, necesita entender que es tripartito y que nosotros, lo que nos conforma o lo que somos, son tres partes, y lo dice aquí: espíritu, alma y qué. Ahora note, quiero decirle algo. En el mundo dicen que el orden del producto no altera, ¿cómo? El orden del factor no altera el producto. Aquí sí. O sea que no fue el destino, ni la chance, ni el ahí se va, el por qué se escribieron estos tres factores de esta manera. Hay un propósito en esto, hay que entenderlo: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sale? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Está conmigo? Ya me perdió. ¿Amén ya me perdió? ¿O amén está conmigo? Ok. Fíjese bien, dice la hermana Ramona, fíjese bien. El ser humano, cuando Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva, los hizo perfectos y los puso en un mundo perfecto, en un paraíso llamado el Edén. Cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que del polvo de la tierra lo formó y sopló aliento de vida en él. ¿Sí? Esa palabra aliento es uno de los sinónimos de espíritu. ¿Sí? Entonces sopló aliento de vida en él. Entonces al momento en que Dios sopla aliento de vida en él, y entonces dice la Biblia que vino a ser un alma viviente. Caray, espérame, ¿cómo alma? Si sabemos que lo hizo un cuerpo y sabemos que sopló espíritu, ¿por qué dice la Biblia que vino a ser un alma viviente? Ahí le va. Porque la fusión del cuerpo que Dios hizo con el espíritu que Dios sopló, esa fusión dio a luz lo que nosotros hoy conocemos como ¿qué? El alma. ¿Sí? O sea que si usted junta dos colores en pintura, para que usted entienda, de esos dos colores usted va a sacar uno.
¿Sí? Entonces, cuando el ser humano fue formado del polvo de la tierra, Dios hizo un cuerpo. Cuando sopla viento, aliento de vida en él, ese cuerpo recibe el espíritu de vida de parte de Dios. Entonces la fusión, ¿sí sabe qué es fusión? El aglomerado, el conjunto, la unión del cuerpo con el espíritu da a luz en ese momento el alma. Y entonces el ser humano viene a ser ¿qué? Tripartito. Pero escuche, aunque, por eso dice Pablo en Corintios que lo primero fue animal, parece, o carnal, porque lo primero que Dios hizo del hombre fue ¿qué? El cuerpo. ¿Sí? Fue lo primero que Dios hizo del hombre. Pero escuche, cuando Dios sopla el aliento de vida en el hombre viene a ser no solo un alma viviente, sino viene a ser un ser espiritual. Viene a ser un ser espiritual. ¿Por qué? Porque al recibir el aliento de vida, el Espíritu de Dios, el hombre recibe, al recibir el aliento de vida que es el Espíritu de Dios, el hombre recibe las tres cosas que hay en el Espíritu, que es la conciencia, la intuición y la comunión. Y es por medio del Espíritu del hombre que el hombre puede relacionarse con Dios. Antes de que el hombre recibiera el Espíritu, el hombre era carne nada más. Nada más. Pero el hombre al recibir el Espíritu, el aliento de vida, no solo recibe el Espíritu, el aliento de vida, lo que lo puede comunicar con Dios, sino que recibe también, o de lo que nace de ahí es el alma. No sé si me están entendiendo porque necesito avanzar en esto. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces en el principio era perfecto el hombre, espiritualmente. Y entonces el espíritu del hombre, escuche esto, gobernaba sobre su carne y sobre su alma. ¿Vamos bien? El espíritu gobernaba sobre su carne y sobre su alma. Por eso el hombre era perfecto, porque fue creado a imagen de Dios. ¿Sí? Antes de que el pecado entrara al hombre, el hombre era perfecto. Entonces lo que gobernaba la vida del hombre era el espíritu, que gobernaba la carne y gobernaba el alma. O sea que los sentimientos que venían a Adán con la comunión con Dios los controlaba. Los deseos que venían a Adán con la comunión con Dios los controlaba. Pero cuando entró el pecado al ser humano, esto ya tomó un giro. Y ya no es el espíritu el que gobierna. Ya lo que gobierna al hombre es la carne, el alma. ¿Por qué? Porque en el alma están tres cosas fundamentales. Y ellas son ¿qué? La mente, la voluntad y las emociones. Ok, entonces, vamos bien porque quiero llegar a un lado. Ok, entonces, note cómo ese giro cambió del hombre ser un ser espiritual perfecto y que lo espiritual gobernara sobre todo lo demás. El pecado corrompió aquello, lo destruyó, y entonces el hombre vino a vivir en su alma. ¿Por qué? Porque ahora él tenía que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque antes Dios tomaba decisiones por él. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Guiados. ¿Qué quiere decir guiados? Quiere decir llevados de la mano hacia un lugar. Como cuando tú agarras a un niño o un anciano y lo cruzas en la calle. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, todos los que somos hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu, y el Espíritu debe gobernar nuestra carne y nuestra alma. Es decir, debemos de entender que tenemos que llegar otra vez a ser como éramos antes, o sea, como Adán era antes. En ese estado y en esa condición de que el Espíritu gobernaba el alma, o sea, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad, y que también gobernaba la carne. Pero ahora no. Ahora no.
Ahora vemos que mucho tiene que ver con la emoción. Y los problemas también tienen que ver con la emoción. Y que personas por la emoción dejan al Señor, dejan la iglesia, se rompen relaciones, se desobedece, se pierden ministerios, se pierden familias, se pierden matrimonios, se pierden trabajos, se pierden finanzas. ¿Por qué? Porque el espíritu no está controlando la emoción, porque el espíritu no está controlando el alma, porque el espíritu no está controlando los pensamientos, porque el espíritu no está controlando la voluntad. Entonces mis decisiones, en lugar de ser espirituales, vienen a ser decisiones emocionales. Tomo una decisión no como tengo que tomarla, la tomo como me siento. Entonces si yo me siento de la patada, entonces voy a tomar una decisión mala. Y entonces tenemos personas en las congregaciones que en lugar de estar tomando decisiones espirituales, están tomando decisiones emocionales o carnales. Porque lo que les gobierna es la carne, lo que les gobierna es la emoción. Y es un problema que había en la iglesia en Corinto. Personas se convertían pero no sabían lo que habían hecho. Entonces, para darte un ejemplo, si yo agarro a alguien aquí ahorita y le digo, ¿tú eres cristiano? Me va a decir sí. Le digo, ¿cómo me puedes tú comprobar que eres cristiano? Dime, ¿qué te sucedió? ¿Qué ocurrió en ti? ¿Qué suceso hubo? ¿Y qué evidencia hay de tal suceso? En la Biblia, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, hay un subtítulo que dice la conversión de Saulo. ¿Por qué dice eso? Porque toda conversión debe de ser evidenciada. Y debe de ser evidenciada no con dichos, sino con hechos. Entonces, si yo agarro a una persona y le digo, oye, dime qué fue lo que te ocurrió cuando tú recibiste a Cristo. Ay, es que sentí algo caliente. No, pues yo puedo sentir algo caliente por más de una razón. Y nada posiblemente tengan que ver con Dios. Entonces, cuando tú entiendes lo que te ocurrió, lo que te sucedió, y comienzas a manejar tu entendimiento, entonces ya no vas a ser como esas personas que nomás dicen, ay, ojalá y Dios haga esto, y Dios ayúdame en esto, y Dios aquí, Dios allá, esperando que Dios haga todo y ustedes no hacen nada. Estás esperando que Dios arregle tu matrimonio, pero mientras tanto tú lo estás arruinando. Estás esperando que Dios arregle a tus hijos, pero les vives gritando, insultándolos y maltratándolos. Es la diferencia de que el pastor esté en casa. Ay, cómo quisiera que Dios hiciera eso. Entonces cállate la boca y deja lo que Él haga las cosas. Saca la mano de ahí. ¿Sabes qué pasó cuando cuando Sara le ayudó a Dios? No pasó mucho, nomás salió Bin Laden. Cada vez que tú quieres ayudarle a Dios, vas a arruinar las cosas, porque tú eres imperfecto y Dios es perfecto. Tú estás limitado, Dios está limitado. Tú eres finito, Dios es infinito. No le quieras ayudar a Dios, Dios no necesita tu ayuda. Ay, es que mi niño me calla, ya lo arruinaste, déjaselo a Dios. Deja que Él lo arregle, déjalo que Él lo componga. Y ya de paso que te componga y te arregle a ti también. ¿Qué pasó, hermanos? No digan amén muy fuerte. ¿Tú crees que los muchachos son el problema? Pues los muchachos tuvieron una fuente de problema. Porque problema y problema es igual a problema. Sí, échale la culpa, sí, eso es fácil. Pero ellos son la sombra de quien tú eres. Y ellos son la evidencia de lo que tú has hecho. Simple y sencillamente. No tienen que decir amén, Yo vengo libre, liberado. Ok. Entonces, déjame tratar de hacerte ver, si me permites, por favor, ¿qué es lo que te ha ocurrido?
Cuando una persona, por la predicación del Evangelio, es decir, se le predica el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una noticia de que eres un pecador y que estás confinado al infierno y que no hay nada que puedas hacer. ¿Sí? Ese es el inicio del Evangelio. Y prosigue el Evangelio diciendo que a pesar de que no hay nada que tú puedas hacer porque estás confinado al infierno, hay un Dios que te ama, ajeno a ti, aparte de ti y nada que ver contigo. Él te ama porque Él te ama y porque Él es Dios, y que Él ha proveído, ¿sí? Él ha previsto, gracias, un Salvador. ¿Para qué? Para salvar tu alma del infierno, para salvar tu vida de vivir una vida en pecado, para que seas un hijo de Dios. Y esto no requiere de que tú digas: Señor, yo te acepto en mi corazón, como no, esto requiere de que tú entiendas eso. Uno, que eres un vil pecador y que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Dos, que Dios te ha previsto un Salvador ajeno a ti, que no es porque tú eres bueno, sino que por el amor que Él te tiene, Él ha previsto. Pero no por el hecho de que Él ha previsto este Salvador quiere decir que ya es tuyo. Aquí tienes que echar mano, dice la Biblia, de la vida eterna. ¿Cómo echa uno mano de la vida eterna? Conoce este hecho de que yo estoy perdido y que voy confinado al infierno y que no hay nada que pueda hacer, pero que Dios en su amor y su misericordia me ha previsto un Salvador, y que si yo recibo ese Salvador en mi corazón y me arrepiento de... ¿Cómo lo recibo? Haciendo dos cosas: creyendo en Él y arrepintiéndome, que son paralelas las dos cosas. No puedes tener una sin la otra. No te puedes arrepentir si no crees, y no puedes creer si no te arrepientes. Entonces te arrepientes si crees, o crees y te arrepientes, cualquiera que sea la primera, no importa, tienen que entrar las dos en juego. Entonces, pum, te arrepientes, crees en Él, lo recibes en tu corazón, y entonces en este momento lo que tú acabas de hacer es que has puesto tu vida en las manos de Dios. Y ya tú dejas de vivir por ti. Y lo que Él ha hecho en este momento es que te ha pasado de muerte a vida, de condenación a salvación, de ser un hijo de sabrá Dios quién a ser un hijo de Dios. Y entonces dice Pablo en los Efesios que en este momento, en esa actualidad, tú vienes a formar parte de la familia de Dios. Entonces, como eres recién nacido, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, como tú eres recién nacido, y dice que Pedro dice que somos recién nacidos, no de simiente corruptible, es decir, no como nuestro papá y nuestra mamá, que tuvieron relaciones y por la simiente de mi papá en mi mamá nací yo. No de simiente corruptible, ni de piedras preciosas, no, hermanos, nosotros fuimos renacidos, dice Pedro, de la simiente de Dios. Ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Así como Dios sopló el aliento de vida en Adán, así Dios también ahora ha renacido ese espíritu del hombre que estaba muerto por el pecado, y ahora ese espíritu del hombre comienza a tener otra vez conciencia, intuición y comunión, y es por ese medio que nosotros tenemos algo que ver con Dios. Dios no puede recibir nada por medio del ser humano, del ser humano por medio de la carne ni del alma. Dios solo recibe de parte del ser humano por el Espíritu. Es el único vínculo, es el único medio por el cual Dios puede comunicarse con el ser humano. El Espíritu. Conciencia, intuición y comunión. Ahora, cuando ya llegas a esta condición, pase lo que pase, veas lo que veas, vayas donde vayas, hagas lo que hagas, tú eres un hijo de Dios. Esto no quiere decir que no peques, no, sí puedes pecar. Bueno, no es que puedas, digo, sí pecas, pero rápidamente el Espíritu Santo te va a conducir al arrepentimiento. Cada vez que pecas te debes de sentir mal, y hasta llora uno, y uno va al Espíritu Santo y le pide perdón al Señor, y le dice: Señor, perdona, pero no vuelve uno a hacer lo mismo, porque eso no es arrepentimiento. ¿Cómo sé que no me arrepiento? Porque sigo haciendo lo mismo. Y el hacer lo mismo es evidencia de que no hubo arrepentimiento. La diferencia entre Judas entregar a Jesús y Pedro entregar a Jesús
es que Judas no se arrepintió. Tanto no se arrepintió que fue y se colgó. Pero Pedro sí se arrepintió. Tanto se arrepintió que después de ahí él se levanta y comienza a predicar a Cristo en Jerusalén. Entonces hay evidencia, siempre hay evidencia. En todo hay evidencia. En todo. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas actitudes, todas estas acciones, todos estos comportamientos equivocados, irracionales, no aptos para creyentes, para hijos de Dios? Estos malos tratos, estos abusos, maltratos, enojos. ¿Hay cristianos que se enojan? Okay. Enojos. ¿De dónde viene todo esto? Viene del alma, porque ahora, como en el alma hay estos tres componentes que son la mente, la voluntad y las emociones, entonces somos gobernados por el alma, porque el alma tiene la voluntad, y la voluntad simple y sencillamente quiere decir que es el órgano para elegir. El órgano para elegir. Y entonces nosotros decimos: Señor, guíame. Sí, Él te guía, pero dentro de ti hay un órgano por medio del cual tú decides. Y lo primero que tienes que hacer con ese órgano es agarrarlo, ir a Dios y decirle: Señor, aquí está mi alma. Señor, aquí está mi voluntad. Por eso la Biblia dice que somos esclavos de Cristo, porque un esclavo no es dueño de nada. ¿Sabes tú que hay muchísimo cristiano viviendo su propia vida como le pega la gana? Espérate, eso no es lo crítico. Lo crítico es de que cuando le va mal, va con Dios. No puedes ir con Dios cuando te va mal, cuando no fuiste con Él desde el principio para que te fuera bien. Mira, cuando tú le entregas a Dios tu alma, es decir, tu mente, que pensamientos, intelecto, sabiduría, conocimiento, todo eso, le entregas tu voluntad, que es el órgano para elegir, es decir, el medio por el cual tú decides, y le entregas a Él la tercera, que es que las emociones, lo que sientes, lo que deseas, cómo te sientes, tu autoestima y todo ese rollo que te dicen los psicólogos. Ok, se lo entregas a Él. Cuando alguien te ofende en tus emociones, ¿sabes qué? No te ofendieron a ti. Por eso Jesús dijo que lo que te hagan a ti, dice, lo que le hagan a vosotros, dice, no se los hacen a vosotros sino a mí. ¿Sabes por qué? Porque una persona que le ha entregado al Señor su alma ya no puede ser ofendida. Porque ya no vive para sí. Y hay tantas personas ofendidas porque cada rato les ofenden, porque les dijeron, porque les miraron, porque no les miraron, porque no les saludaron, porque les saludaron, porque les apretaron la mano y porque muy fuerte. Yo le tuve que decir otro día a una persona: disculpa, soy bruto. Y ya luego la otra vez lo saludé así, dice: ay, pastor, pues ¿qué quieres? Si te aprieto, porque te aprieto. Si te saludo así como señorita, porque, o sea, ¿sí me explico? Entonces, entiéndelo. ¿Sabes por qué es que uno hace lo que uno quiere? Porque Dios no hace lo que Él quiere. ¿Y sabes tú por qué Dios no hace lo que Él quiere con nosotros? Porque la voluntad no es de Él. La voluntad es nuestra. Porque la voluntad es el órgano por medio del cual yo decido. ¿Cómo puede Dios decidir y yo también? No se puede. O decide Él, o decido yo. Por eso hay muchas personas casadas desgraciadas, porque decidieron ustedes, o decidimos nosotros. Hay quienes permitieron que Dios decidiera y son felices, alegres, contentos. Pero aquel que se fue por la mirada, por el sentir, por la emoción, por el alma, al rato usted lo ve llorando, lamentándose y diciendo: tomé una mala decisión. Sí. ¿Por qué? Porque no entendiste que debiste de haberte entregado al Señor
Debiste haberle entregado tu alma y con ella tu voluntad para que Él sea el que decida. O sea, no es Señor, haz tu voluntad y yo hago lo que me da la gana. Cuando Jesús dijo hágase tu voluntad y no la mía, Jesús no hizo más. Él cedió a la voluntad de Dios. Entonces tenemos iglesias con personas que tienen su propia voluntad y que le piden a Dios que haga su voluntad y no se puede. Tú quieres hacer tu voluntad, entonces haz tu voluntad y asume las consecuencias. Tú dejas que Dios haga su voluntad en ti, entonces Dios va a hacer su voluntad en ti y Él asume las consecuencias. Y eso es lo que marca la diferencia. Esto no es de que, ay, no puede, es que yo no puedo dejar de enojarme, es que yo no puedo, es que no se trata de ti. Se trata de Él. La razón por la que la gente te lastima y te ofende es porque eres una persona que vive en el alma, que trae las emociones y los sentimientos a flor de piel. O sea, Dios no las ha tomado. Ese canto de aquí está mi vida, nada la puede. Mentira. Por eso estamos tratando de cambiar los cantos que son una mentira. Le decimos a Dios, aquí está mi vida, pero hacemos con ella lo que nos da la gana. Cuando te casaste, que no fuiste a un altar y le dijiste, Señor, este matrimonio es tuyo, está en tus manos. Entonces, ¿por qué eres tú el que toma las cosas por su propia mano? Cuando las cosas van mal, ¿por qué no te pones a orar y esperas en el Señor y le dices, Señor, esto está mal, pero corrígelo tú, porque este matrimonio fue fundado en ti, por ti y para ti? No se trata de que tú grites y que tú eres el mero mero y que tú y yo hago y deshago. No se trata de ti. Por eso a mí ya difícilmente me ofendo. De veras, o sea, pero no que las personas no hablen mal de mí. Yo te aseguro que si les pido aquí que levanten la mano los que han hablado mal de mí en un momento o en otro, el 90% va a levantar la mano, porque ya lo he hecho. Ahora no te voy a hacer pasar esa vergüenza, ¿verdad? Pero quiero que entiendas algo. La razón por la que no me lastimas, ¿sabes por qué? Porque yo le entregué al Señor mi alma y le entregué al Señor mi voluntad. Yo quiero vivir en Estados Unidos, sí, pero la voluntad la tiene Dios. Me dice mi hermano, estaba en Tijuana, me dice mi hermano, aquí tengo los papeles míos, con estos puedes pasar. Le dije, esa es mi voluntad. Sí, que quiero irme de Ciudad Guzmán, sí me quiero ir de Ciudad Guzmán, pero esa es mi voluntad. Y esa voluntad no sirve, porque entorpece la voluntad de Dios. Y entonces escucha esto. Entonces te encuentras en una guerra de voluntades, la cual siempre vas a perder, porque la otra voluntad es de Dios. Mira, una persona que le dice, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, necesita entregarle a Él su vida. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? No te importe, tú sal, yo te digo en el camino a dónde. ¿Tú te animarías a que Dios te sacara de un lugar y te mandara por un camino y no te dijera a dónde vas y que en el camino Él te va a decir? Esa es una vida entregada. El deseo en la vida más grande de Abraham era tener un hijo legítimo. Y cuando lo tuvo, Dios se lo pidió, le dijo, ven, tráemelo al altar y mátalo ahí, dególlalo ahí. Y fue y lo llevó al altar y ya lo iba a degollar. Y le dijo Dios a Abraham, no. ¿Por qué? Porque pudo ver que su voluntad estaba en las manos de Dios, que no había cosa que Dios le pidiera y que Él la negara, que la voluntad de Dios estaba ligada a la voluntad de Abraham y que las dos voluntades estaban en común, y que no había un pleito y que los caminos no eran separados y que los pensamientos no eran separados. Y entonces la Biblia dice que Abraham era el oriental más rico. Tenía oro y tenía plata y tenía todo. Y no porque se lo ganó, sino porque se dio su voluntad. Y hay muchos aquí queriéndose hacer ricos solos, ajenos a Dios, con su propia voluntad, sin entender que lo que Dios quiere no es tu dinero. Él quiere tu voluntad. Él quiere que tú entiendas que Él quiere que la voluntad de Él
Romanos 12:1, ¿qué dice? Fíjate bien. Es que yo necesito enseñarte de tal manera que tú aprendas y llegues a la conclusión del por qué es que haces lo que haces, para que dejes de hacerlo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo en sacrificio. Ok. Hey. Ok, el 2, ¿qué dice? Chequen. ¿Para qué? Escúchame. La mayoría de las personas viven una vida en conformidad, conformes. ¿Qué quiere decir conforme? De acuerdo. Aceptan. Están de acuerdo. Cuando la Biblia dice no te conformes, no estés de acuerdo, no te uniformes, habla de forma. Mira, hay gente que nada más viene los domingos a la iglesia y cree que con esto basta y es suficiente. Y la razón por la cual esto pasa es porque no tienen una vida espiritual con Dios. Porque tú no podrías comer nada más el domingo en toda la semana, y no podrías nada más el domingo ver a tu familia, y no podrías nada más el domingo. La vida de un creyente es definida por el hambre del creyente o por la necesidad del creyente de la relación con Dios. Eso es lo que define la vida de un creyente. Digo, qué bueno que viniste el domingo, pero quiero enseñarte que nada más viniendo el domingo no la vas a librar, porque tienes 6 días a la semana que estás allá afuera y que estás en tentación y estás en luchas, estás en pruebas y no te estás reforzando, y no estás siendo alimentado, y no estás siendo sustentado, y no estás siendo guiado. ¿Cómo es que vamos a comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? No conformándonos. Una persona que se conforma es una persona que toma sus propias decisiones. Una persona que le entrega su voluntad al Señor es una persona que quiere más y más y más y más y más, y que va al servicio el miércoles, y que va a la oración el viernes, y que va a los jóvenes, y que va el domingo a la iglesia, y quiere más y más y más, porque entiende que su vida no está determinada ni es definida por lo que haga en la tierra, sino por lo que haga en el cielo. Escúchame, si pasa un día y tú no haces nada que cause algún tipo de avance en el reino de los cielos, perdiste ese día. Si pudiste haber ganado clientes, si pudiste haber ganado dinero, eso no importa, porque cuando te mueras no te vas a llevar nada de eso. Y entonces en la iglesia tenemos personas que están sentidas. ¿Por qué? Porque otras personas sentidas los hicieron sentir. Y lo único que vemos en esta situación es que el alma está activa, pero no hay ninguna actividad espiritual. No hay ninguna actividad espiritual. Al principio el espíritu gobernaba el alma y gobernaba la carne, pero ahora no es así. ¿Por qué? Porque la voluntad no la tenía Adán, la voluntad la tenía Dios. O sea, Adán no podía ir donde él quisiera. ¿Por qué crees que cuando Adán pecó se escondió? Porque él no podía ir donde él quería, porque era Dios el que le decía cada cosa que él tenía que hacer, porque Adán no tenía voluntad. Quien tenía la voluntad de Adán era Dios. Pero nota, Adán la perdió. Adán perdió ese privilegio. Y entonces cuando peca, le habla a Dios en el capítulo 3. Y dice, ahora, note lo que le dice, ahora por cuanto pecaste, te vas a tener tú que ganar el sustento con el sudorcito de tu frente. O sea, ahora, como diciendo, ahora tú vas a tener que tomar tus propias decisiones. Y cheque esto, cuando Eva dio a luz a Caín y Abel, dio a luz sin dolor, no tuvo dolor. ¿Se imagina qué chido haya sido que usted haya tenido hijos sin dolor? Hay mujeres que han muerto de dolor, sangrando en un parto. Pero cuando Eva tuvo a Caín y Abel no tuvo dolor. Pero cuando tuvo a Set, sí tuvo dolor. Porque Caín y Abel, Adán fue hecho a la imagen de Dios.
pero Set fue hecho a la imagen de Adán. Entonces, el capítulo 3, Set nace en el capítulo 5, en el capítulo 3 son echados fuera del Edén, en el capítulo 3 es cuando Dios le dice a la mujer: ahora cuando des a luz vas a tener dolor. Y entonces ya tuvo a Set en dolor. Nota la consecuencia de que tú tomes tus decisiones. ¿Sabes? Adán no pudo haber sido engañado por Satanás, porque la voluntad no la tenía Adán, la tenía Dios. Por eso fue que Satanás tuvo que ir con Eva. Si Satanás vaya con Adán, se haya topado con Dios. Por eso es necesario que en los hogares el hombre sea un hombre de Dios, que el hombre es un sacerdote de su casa, que el hombre sea de oración, que el hombre sea de lectura bíblica y de comunión con Dios, y que pueda conducir una casa espiritual, para que cuando el enemigo llegue a esa casa tope con Dios. Porque si topa con la mujer, ahora, en nuestra lectura de hoy hay una parte de la que no hemos hablado, pero en el verso 7 de 1 Timoteo capítulo 4, prontito me quedan, ¿cuánto va? No traje el reloj y no lo puse. ¿Van 40? Ok, me quedan 5 minutos. Ahí va. No, gracias. Escucha, ¿qué dice en el 7? 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Evita palabras que no edifiquen. Lo que le dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 4 versículo 30: ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Wow, ¿podrías tú levantar tu mano y decir: de mi boca no sale ninguna palabra corrompida? ¿Podrías tú levantar tu mano y decir: en mi mente no hay ningún pensamiento corrompido? ¿Podrías tú levantar tu mano y decir: en mis sentimientos no hay ningún sentimiento corrompido? Al final de ese verso 7 están 3 palabras que dice: ejercítate. ¿En qué? Para la piedad. Nota, ejercítate para la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Ay Dios, ayúdame. Ay Dios esto. Ay Dios lo otro. No. Dios te está diciendo que tú tienes que tomar medidas para conocer, para hacer. Tú tienes que tomar medidas para vivir una vida santa delante de Dios. Él ya te santificó. Escucha, Él ya te santificó. De ti depende mantenerte en santidad. Él ya te regeneró. De ti depende mantenerte de esa manera. Él ya te dio vida nueva. De ti depende mantener esa vida nueva, andar en vida nueva, andar en novedad de vida. Y esas palabras, ejercítate en la piedad. ¿Sabes? La palabra piedad tiene un significado muy pobre en cuanto al español, pero en cuanto al inglés, la palabra piedad tiene que ver con una vida en las manos de Dios. Y nos está diciendo que necesitamos ejercitarnos para llegar a tener una vida en las manos de Dios. ¿Por qué es que dice Pablo a Timoteo: ejercítate? ¿Por qué? Porque Pablo le está enseñando a Timoteo que él tiene su propia voluntad y que debe de ser su voluntad, es decir, debe de ser mi voluntad, por medio de mi voluntad que yo me ejercito. Yo debo de decidir si yo quiero leer la Biblia. Yo debo de decidir si yo me congrego. Yo debo de decidir si yo voy a orar. Yo debo de decidir ejercitarme. O sea, la razón por la que las personas no se ejercitan es porque han decidido mal, han decidido hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque ejercítate. El ejercicio tiene que ver con disciplina, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con responsabilidad, las cosas a las que tú le huyes. Me voy a ir a Tijuana otra vez. No. De veras, tú le dices a alguien: hay un ministerio aquí. Ay, amén, yo quiero servir. Sí, ok, siéntate, deja y te enseño
¿Qué quiere decir tener un ministerio? Tener un ministerio quiere decir que tienes que venir aquí a las actividades, tienes que venir a la oración, tienes que venir a eso, estar todos los servicios. Ay, no, yo no quiero porque es mucho, es mucho. ¿Es mucho? Cuando eras un vil pecador tirado en la calle con un pedazo de basura, que no podías ni decidir porque estabas engañado y vivías en tinieblas, esclavo del vicio, esclavo de Satanás, cuando no valías nada. Ay, ya no, ahora es mucho, yo ya no puedo dejar mi trabajo. No puedes dejar tu trabajo. Cuando Cristo dejó el cielo, se despojó de sí mismo, se quitó la deidad, y tú no puedes dejar porque no. Ay, es que es una decisión nada más. Es una cuestión de decisión. Ay, yo por eso no quiero servir. No, no sirves. Es muy diferente a que no quieras servir. Porque mi carne es corrupta. Porque hay un espíritu de lujuria. Otros tienen espíritu de sabrás qué, y otros tienen sabrás de qué, y otros de qué, y todos tienen espíritus. Espíritus espirituales. Pero note la verdad. La mayoría de las veces los cristianos nos estiramos. Es como el que dice, híjola. Es una majadería y es una mala palabra, nomás que cristianizada. Dijo aquel cuate una vez de Veracruz, a su mecha. Le dije, pues de una vez ráyasela. No, ¿qué pasó? Es una expresión en un momento de desesperación, de molestia, y tú se la quieres rayar, pero hasta ahí se te permite. Y los cristianos siempre queremos ir hasta donde se nos permite. Por eso te digo, si pudieras tener sexo con la muchacha sin casarte, pues qué chido, ¿no? Agarrar la leche sin. El ser humano así es. No creo que le estoy hablando a extraterrestres. El problema es que no se nos permite eso. Pero es tu voluntad la que importa. No importa lo que se te permita, importa lo que tú permitas. Porque de lo que tú permitas vas a dar cuentas. Es que, ¿para qué tanto fanatismo? Es que los cristianos somos fanáticos de Jesucristo. ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Pues es que los cristianos tenemos deseo, hambre y sed de Dios, y nos gusta congregarnos y convivir y tener comunión y relación, y es nuestra vida, es nuestra pasión. Lo tuyo no sé qué sea. Por eso, déjame cierro como empecé. Muchos vienen aquí por diferentes necesidades y razones. En el mundo hay un dicho que dice que si quieres buscar una buena mujer, vayas a una iglesia cristiana. Por eso la mayoría son ovejas, pero también hay lobos. Dije, también hay lobos y lobas. Entonces tenemos